nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por ti, Jesús. Dale gracias al Señor. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y a su nombre, gloria al Rey. Yo viviré. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. La fuerza. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a decirle: yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. Levanta tus manos lo más alto que puedas. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. ¡Grítalo! Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. No es más. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor. Vamos, hermanos, en esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a leer unos versículos de algo muy curioso. Sabe que hoy en día se da muy frecuentemente todo lo contrario de lo que sucedió acá. Y para ello vamos a leer en el capítulo 15. Hoy en día la mayoría, si no un gran número, hacen lo contrario. Entonces, quiero titular Héroes de la Fe. Héroes de la Fe. Y
a través de estos versículos, hermanos, queremos también demostrar o probar a través de las Escrituras qué es lo que significa ser un verdadero siervo de Dios. Lo tienen Hechos capítulo 14. Solo vamos a retroceder un versículo, vamos a leer un capítulo. Vamos a leer unos versículos. 14 del libro de los Hechos. Si lo tiene, se pone sobre sus pies. Amén. 14, y vamos a leer del versículo, vamos a leer varios versículos. Del versículo 8, del capítulo 14 de los Hechos, vamos a leer entonces, dice la palabra de Dios. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Versículo 11. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Versículo 13. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. 14. Al enterarse de esto los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, pidamos la bendición de Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias una vez más porque hoy también tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Te suplicamos, Dios, que veas nuestro corazón, que veas, Señor, las intenciones que tenemos. Te suplicamos, Señor, que sobre todo ello tengas misericordia. Que, Dios mío, nos bendigas a través de tu palabra, que nos des, Señor, una palabra fresca, una palabra que sirva de aliento, una palabra que venga fortaleciendo y corrigiendo nuestras vidas, Señor. Te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y que hoy, Señor, en esta celebración, Padre, sobre todo sea la gloria y la honra para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo, por quien te damos las gracias. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. No quiero tardarme mucho, pero algo muy importante que queremos dejar, hermanos, claro y de forma sencilla quizá es esto. Si bien es cierto, hay héroes y han habido en toda la historia del Evangelio héroes de la fe, también han habido, hermanos, gente que ha sufrido muchísimo por el Evangelio. Y los versículos que hoy hemos leído, hermanos, tratan sobre la iglesia del origen, en Hechos de los Apóstoles. Y muchos, incluso teólogos, consideran que en realidad, en lugar de ser Hechos de los Apóstoles, son hechos del Espíritu Santo. Porque a través de todo el libro de los Hechos podemos notar la obra que el Espíritu Santo hizo desde Pentecostés hasta estos tiempos. Han pasado 2000 años y la iglesia, si bien se ha sostenido, es, hermanos, nada más por el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Amén. Solo es el poder del Espíritu Santo que la iglesia se ha podido sostener, de quien hemos podido tener fuerza, de quien hemos podido tener fortaleza. Fíjense, hermanos, que en esta iglesia comenzaba a crecer. La iglesia del principio comenzaba a crecer.
Y había necesidad de que hubiesen más hombres, más ministros, más líderes que se encaminaran a seguir predicando el evangelio. Y se decide ya Saulo de Tarso, convertido al evangelio y dando testimonio de que ya no era perseguidor de la iglesia, sino que era un hijo de Dios, alguien que había nacido de nuevo. Lo envían junto con Bernabé. Dice la palabra del Señor unos versículos atrás que oraron por ellos. Entonces es lo que se inicia como el primer viaje de Pablo. Entonces, en este primer viaje, Pablo comienza a ver las experiencias que en esa vida ministerial conlleva tanto victorias como también como fracasos. Porque él iba de ciudad en ciudad y lo que sucedía era que cada vez que él predicaba, habían muchos que se convertían al evangelio y la iglesia seguía creciendo cada vez que él iba de ciudad en ciudad. Pero, aparte de esas victorias, en su humanidad, él sentía también algunos momentos amargos, porque había gente que le rechazaba. Había gente que estaba en contra de ellos. Habían líderes religiosos que no querían escuchar la verdad porque iba en contra de sus intereses. Y usted sabe que a veces la palabra de Dios a veces cae fuerte, cae pesada o corta cuando eso va en contra de nuestros propios intereses. Porque a la gente le es más fácil recibir una palabra que venga de paz, prosperidad y bendición a que nos hablen del pecado. Ya eso sí cae fuerte, ya cae doloroso como limón en la llaga o en una herida. Y eso no le gustaban a los religiosos. Sin embargo, Pablo seguía predicando y había pasado por algunas ciudades, había pasado por Iconio, había pasado por Listra y Derbe, pero ¿qué es lo que sucedió acá? De que en medio de esos altibajos que Pablo y Bernabé tenían, se encuentran con esta situación, que ellos comienzan a predicar y los versículos que hemos leído, hermanos, comienzan diciendo que Pablo, en medio de la predicación que ellos tenían, Pablo pudo ver a un hombre que estaba lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y que nunca había andado. Este hombre no podía caminar. Y fíjese que algo bien importante acá, que Pablo dice que se entera y dice que estaba sentado, dice en el versículo, en el 8, dice: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte. Y Pablo le pidió que se levantara. Pero fíjense, Pablo, ¿de dónde Pablo puede ver que ese hombre que estaba lisiado tenía fe para ser sanado? Si no era por la ministración del Espíritu Santo actuando como un don de revelación en la vida de Pablo, y le hace notar, le hace ver que ese hombre que estaba lisiado tenía fe para ser sanado. Fíjese bien, ellos estaban predicando y podemos notar que es el Espíritu Santo quien le insta, quien le revela que aquel hombre tenía fe. Porque saben, hermanos, nosotros como seres humanos no podemos ver el corazón de las personas. No podemos ni ver las intenciones ni los sentimientos, porque eso solo le pertenece a Dios, porque Él es omnisciente. Y el Espíritu Santo, en calidad de Dios y en la omnisciencia que Él tiene, con ese poder le revela al apóstol que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Fíjense cómo opera un milagro de sanidad cuando es el Espíritu Santo quien mueve, quien nos debe mover a nosotros.
Lastimosamente hoy en día esos principios bíblicos y esos valores se han perdido porque hoy hacemos show del Espíritu Santo. Hoy hacemos un gran espectáculo del Espíritu Santo. Y queremos mover a la gente, queremos mover a las personas para satisfacer a veces como predicadores nuestro propio ego. Para que digan, ese es un varón ungido. Para que digan, ese es, de verdad es que es un hombre de Dios. Y queremos poner al Espíritu Santo a merced nuestra. Queremos poner al Espíritu Santo al servicio nuestro, cuando es lo contrario, que somos nosotros los que estamos al servicio del Espíritu Santo. ¿Dicen amén? En nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacer nada, hermanos. No podemos hacer nada. En realidad somos inútiles si no es la fuerza, el poder que nos da el Señor. ¿Y qué sucede? Fíjense, Pablo escucha al Espíritu Santo y a veces eso es lo que le falta a la iglesia. A veces es lo que sucede, que gritamos, que oramos con euforia y no dejamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es, su ministerio no es de un show. Es mentira lo que hemos visto en la televisión, en los canales de YouTube. Es mentira. El Espíritu Santo no le gusta, Él hace una obra desde lo más interno. Porque discierne los corazones, los pensamientos, las intenciones. No es un show lo que le gusta a Él, porque el Espíritu Santo no le gusta que le den gloria y honra. Al Espíritu Santo, su ministerio es tocar, que la gente se arrepienta, convencerlos de pecados para traerlos a los pies de Jesucristo. Pero hoy vemos iglesias que hasta se llaman oración al Espíritu Santo y hacen un show y ungen todo, ungen un pañuelo, ungen cualquier cosa y hacen negocio de ello. Pero el Espíritu Santo trabaja detrás del telón. Pero en este caso le revela a Pablo que aquel hombre que estaba lisiado tenía suficiente fe para ser sanado. Y Pablo, escuchando, Pablo siendo obediente, le grita y le dice con voz firme, ponte en pie y enderézate. Entonces el hombre dio un salto y empezó a caminar. ¿Se imagina usted ver a un hombre que tiene muchos años de nacimiento, estar allí lisiado, tirado, y de repente con una voz firme, que este hombre sea sanado y este hombre comience a andar? Imagínense qué maravilla de Dios. Y eso lo notó la gente. Pero fíjense que lo que sucede, el hombre dio un salto y empezó a caminar. En el versículo 11, al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A la gente le es más fácil idolatrar predicadores, le es más fácil idolatrar cantantes, le es más fácil atribuir al ser humano todas las grandes obras que suceden que atribuírselas a Dios. Porque de por sí dice la palabra del Señor que el hombre está desviado totalmente. Y podemos ver la dureza del corazón de estas personas. Dice que dijeron, wow, tenemos dioses en medio nuestro que hacen milagros. Y dice que a Bernabé le llamaban Zeus, que usted sabe, en la mitología griega era un dios o el dios más grande de los dioses griegos, según su mitología. Y a Pablo le llamaron Hermes, porque era el mensajero o el que dirigía la palabra, dice acá. Los confundían con dioses, porque aquellos hombres, yo no sé, el estar en la presencia o a la par, yo no sé qué irradiaba cuando a estar cerca de Pablo, de Bernabé, hombres pero de verdad llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y ellos sentían esa presencia, pero le daban gloria lo que podían ver y no lo que podían creer.
Le daban gloria al hombre y no lo que Dios puede hacer en el hombre. Ese es un grave error, hermanos. Cuando la gente comienza a idolatrar, cuando la gente comienza a ver líderes que son lo máximo, que son lo último. Deme la mano, por favor, déjeme tocarle. Ore por mí. Gracias a Dios que esta es una iglesia muy sana. Pero no caigamos en ese error. Dice en el versículo 13, el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificio. No solamente los adoraban, los alababan como dioses, sino que ahora querían ofrecerles sacrificios. Imagínense qué ciega es la idolatría. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba en las afueras de la ciudad, él va y trae toros y guirnaldas para ofrecer sacrificio a ellos. Y eso, hermanos, hace notar que en la idolatría hay ceguera. Porque si él adoraba a Zeus, debía conocer a Zeus. Pero ahora, un hombre que se le presentaba haciendo milagros, ya decía que era Zeus. Cuando hay idolatría, hay ceguera. Dicen amén. Pero cuando hay revelación del Espíritu Santo, hay luz, hay claridad, no hay confusión, no hay donde tú puedas tropezar. Porque es Dios que da esa luz para que tú puedas caminar. Y dice que llevaron toros y guirnaldas. Y en el versículo 14, al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por encima de la multitud. Versículo 15 dice: señores, ¿qué hacen? ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Los apóstoles no soportaron la idolatría porque de verdad eran hijos de Dios y se rasgaron como en la cultura hebrea. Ellos, cuando había una mala noticia de dolor, de tragedia, algo malo, lo que ellos hacían era rasgarse, romperse los vestidos. Y en el mejor de los casos, lo que se rompían los vestidos, se ponían una tela de silicio y se ponían ceniza sobre su cabeza en señal de humillación, de dolor. Pero ellos lo que inmediatamente pudieron hacer era rasgar sus vestiduras en señal de dolor, de asombro por la ceguedad de aquellas personas. Por la idolatría, porque ellos eran simples mensajeros de Dios, pero la gente los convertía en dioses. Pero hermanos, cuando hay hombres y mujeres de verdad entregados a Dios, no se dejan tocar por el ego de los demás, por el aplauso de los demás, porque le dicen qué lindo, qué bello como usted ministra. No se dejan tocar porque saben que están sirviendo a un Dios puro y verdadero y quien merece toda la gloria y toda la honra. Dice que rasgaron sus vestiduras y dijeron: señores, ¿por qué hacen esto? Asustados, asombrados. Nosotros a quien predicamos es al Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos habita. No tienen que darnos gloria a nosotros. Somos simples hombres, decían. Fíjense que en la iglesia del inicio, hermanos, aparte de que iban creciendo, también comenzó la persecución. Si ustedes recuerdan a Esteban, lo apedrearon. Murió lapidado. Murió allí tirado.
porque él comenzó a hablarle al pueblo sobre la verdad de la palabra de Dios, y Esteban no tuvo miedo a seguir hablando. Y hasta el último momento todavía él dijo: veo los cielos abiertos. Y podía ver el trono y podía ver a Jesucristo. Y no tuvo miedo de las piedras, no tuvo miedo de que lo mataran allí. Luego a Jacobo lo mataron a espada. Pablo, después de todo esto, comenzó a ser perseguido. Y sí, hacían milagros, hacían cosas grandes, pero comenzaron a ser perseguidos. La iglesia tuvo que expandirse obligadamente porque estaban siendo perseguidos. Los mataban en el circo romano, los tiraban a las bestias, les hacían atrocidades. Y hermanos, hace el 31 de octubre estábamos hablando acerca de esto, cuando han pasado, ¿cuántos? 503 años aproximadamente, ¿no? De la Reforma. Cuando se levantó Martín Lutero en contra de una iglesia, escuchen esto, hermanos, y ese es el problema. Cuando la iglesia pierde la visión, cuando la iglesia pierde el objetivo, el blanco que es Cristo, comienza a desviarse. La iglesia del principio comenzó a crecer en muchas partes de Europa y de todo el mundo. Pero comenzó también a escuchar la voz de Satanás. Y esa iglesia pura, esa iglesia santa, se convirtió en lo que posteriormente se llamó la iglesia católica, apostólica y romana. Y así pasaron muchísimos años. Y los líderes que se llamaban papas y sacerdotes, convirtió a la iglesia santa y pura en lo que Apocalipsis dice, en una ramera. Porque comenzaron otra vez a volver a los ídolos, a los santos de madera. Eso que no tiene vida, comenzaron a idolatrarles. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros hemos salido de ahí. Y muchos años pasó así. Héroes de la fe. ¿Por qué quería titular de esta forma, hermanos? Porque a través de la historia Dios sigue manteniendo líderes, aunque sea ahí en lo oculto, pero líderes que le son fieles a Él. Y dentro de la iglesia católica, yo quería hablarles de este hombre, Jan Hus. Otros lo conocen como Juan Hus. Pero este hombre, en 1401, fue recibido ya como ordenado, como un licenciado en teología, como un filósofo. Él, siendo un sacerdote católico, comenzó en Praga, en República Checa, a enterarse de que lo que estaban hablando en la iglesia católica no era lo correcto. Y comenzó a ver que en la iglesia vendían indulgencias. ¿Qué es eso? Es vender el perdón de los pecados. Usted tenía un pecado, venía, me lo confesaba y yo le decía: tienes que dar tanto de dinero para la iglesia y tus pecados serán perdonados. Jan Hus estaba en contra de ello. Y este hombre es uno de los pre-reformadores. Este hombre comenzó a predicar porque le dieron una iglesia y este hombre comenzó a decir: señores, la cabeza de la iglesia es Cristo y no el Papa. Y la iglesia, al escuchar las predicaciones de este hombre, siendo católico, siendo un sacerdote, comenzaron a notar que había algo diferente en él. Comenzaron a ver que este hombre leía la Biblia y no leían lo que ellos querían que le dieran. Este hombre predicaba en el idioma local, porque antes solo se predicaba en latín, que era de los más grandes, ¿no? De los filósofos. Solo los filósofos conocían el latín y la gente no entendía, estaban predicando y no entendía el latín. Este hombre comenzó a predicar la Biblia en el idioma local de la gente y eso no le gustó a la iglesia, a tal grado que dice
que comenzaron a reprimirlo, comenzaron a hostigarlo, comenzaron a decirle que eso no iba no iba a favor de sus intereses. Ellos querían que fuera como eran todos, idólatras y pecadores, y confundían a la gente. Pero ¿qué sucede? En 1415, hermanos, por favor pongan atención a esto, porque esto es muy importante. De hecho, hoy yo quería mostrarles un listado de hombres, de héroes de la fe, pero por cuestiones de tiempo no lo haremos, pero sí quería hablarles de este hombre. En 1415 dice que lo mandaron llamar con la excusa de que él fuera a explicar al emperador, a los sacerdotes, por qué él estaba predicando eso, que no era la filosofía de la Iglesia Católica. Y con mentiras lo llaman y le dicen, ven, explícanos. Cuando llega él con las intenciones de poder explicar, lo apresaron, lo encadenaron y lo apresaron. Estuvo encarcelado algunos meses. Con el tiempo llegaba el momento de ser juzgado. Ni siquiera le dieron oportunidad de defenderse. Dice la historia, porque esto ya es extra bíblico, no está en la Biblia. Esto, repito, fue en 1415. Cuando usted pueda, busque la biografía de Jan Hus o Juan Hus. Lo desnudaron y lo hicieron caminar así por las calles y le pusieron con piel de burro, le hicieron figuras de demonios, le pusieron así como un sombrero y lo avergonzaron en la calle. Y después lo juzgaron. El mismo día que lo juzgaron, ese día murió él. ¿Y cómo murió Jan Hus o Jan Hus? Todos los libros que él había escrito los amarraron así en un pilar de madera, los pusieron ahí y lo amarraron a él. Y este hombre predicaba y decía, prefiero ofenderlos, decía, con la verdad y no matarlos con la mentira. A veces a nosotros nos es más fácil mantener a la gente tranquilita en la iglesia, no, que no se vayan a ofender. No les digamos la verdad porque se pueden ofender. Y yo siempre he dicho que el que es de Dios permanece en Dios. Amén. Prefiero, decía, ofenderles con la verdad que matarlos con la mentira. Porque con la mentira se exterminan congregaciones completas. Y Satanás riéndose cuando debilita a los ministros, lo pudimos ver en el drama. Y saben, aunque eso es un drama, es una realidad. Satanás se ríe, Satanás está contento ahí cuando los pastores comienzan a debilitarse. Y la congregación como si nada. Él es el pastor, es el superstar. Él puede, déjele las cargas. Y los líderes, a veces no nos amarramos bien nuestros pantalones como verdaderos hombres o como verdaderas mujeres de Dios. Preferimos nuestros propios intereses a los intereses de Cristo, a los intereses de la iglesia. Y venimos, lo más fácil es que yo me quite los problemas y se los dé a la iglesia, se los dé al pastor. Ahí está la directiva, que resuelvan ellos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué haces tú? Y a veces nos gusta criticar. Nos gusta criticar. Es que el pastor es esto, es que los líderes esto y lo otro, es que no hacen. Pero ¿tú qué haces? Por lo menos algunos lo intentan. Pusieron todos los libros de Jan Hus y a él lo amarraron junto a ese pilar de madera y le prendieron fuego. Lo quemaron vivo. Y hay una frase que muchos dicen también que él dijo, sus seguidores, hoy le dicen los husitas que han permanecido, que él dijo, hoy van a cocinar a un pavo. Dicen que fue una profecía, pero dentro de un siglo resurgirá un cisne. Muchos dicen que esa profecía se fue como real o cumplida cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis justo un centenar de años después, 100 años después. Muchos dicen que se cumplió, pero este hombre dijo,
Van a cocinar a un pavo, pero dentro de 100 años resurgirá un cisne. Hermanos, podemos ver todo lo que ha sucedido a través de la historia con hombres que han negado la fe, que se han retractado, apóstatas, impíos, que conociendo la palabra del Señor han persistido en hacer lo malo. Pero también hemos conocido héroes auténticos de la fe, héroes que no se retractaron, héroes que fueron, este solo es un caso. Primero Dios, tendremos la oportunidad quizás más adelante de hablar de otros, pero este es solo un caso. Hombres que prefirieron ir a la hoguera, pero seguir hablando de Cristo. Que prefirieron ser quemados antes de retractarse de su fe. Hoy los tiempos son muy tranquilos. De verdad que nuestros tiempos son de lo más relax. Pero no por ello nosotros podemos bajar la guardia. Tenemos que pelear con nuestro propio ego. Y tenemos que saber reconocer la voz del Espíritu Santo. Reconocer esa guía, esa luz que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Porque si nosotros hemos sido llamados, Él no nos va a avergonzar. Dice amén la iglesia. Amén. Es importante, ¿por qué? Reconocer esto. Porque así como hubieron hombres y héroes en el pasado, lo siguen habiendo hoy. Yo no quiero decir que nuestro pastor es un héroe, pero sé que es un hombre que se esfuerza. Y no es fácil. No es fácil. Iglesia, tú quieres formar parte de estos héroes, no para que tener tu ego arriba, sino que para tener el reconocimiento no de los hombres, sino de Dios. Yo te invito a que te puedas meter cada día más en la obra. Métete, siempre hay algo que hacer. Es importante que nosotros afirmemos nuestra fe y que sea Dios guiándonos, que sea Dios ayudándonos a que en esta iglesia puedan haber predicadores que nos hablen la verdad y no que nos maten con la mentira, como decía aquel hombre. Que nos hieran con la verdad, pero que no nos estén matando con mentiras. Nos ponemos de pie esta mañana.